En realidad lo que tenemos es que vernos hacia adentro, internamente, y darnos cuenta que a veces hay pensamientos desagradables que tenemos, hay sentimientos desagradables, hay acciones desagradables. Y entonces, en realidad nuestra comunión con Dios no es buena. Pero si llegamos a esa conclusión de manera personal, es donde hay esperanza, porque no estamos haciendo lo mismo que Adán y Eva. No le estamos culpabilizando a otros, sino que estamos reconociendo que hay cosas que no caminan bien. Esa conciencia de arrepentimiento nos hará ver una alternativa. Y la alternativa es la muerte de Jesús. Y a través de ese sacrificio podemos ser perdonados. Lloran al ir sembrando sus semillas. Pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Qué gusto saludarles, hermanos y hermanas. Es un placer para mí poder darles la bienvenida una vez más a la guía familiar. En el mundo cristiano hay un versículo bien conocido y es el de Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Desde luego es un versículo clave para evangelizar y probablemente usted en más de alguna ocasión lo ha utilizado para dar el estudio en la célula o para hablar de alguien acerca del tema del pecado. Y precisamente en esta semana vamos a tratar el tema de la paga del pecado, sus repercusiones, sus efectos, que muchas veces nosotros no dimensionamos o no somos conscientes de ello. Por eso es importante comprenderlo. Y desde luego, la palabra de Dios nos arroja mucha luz acerca de ello. Y para eso es este espacio, para aprender, para que desde las células nosotros podamos aclarar dudas, para dar una guía basadas en la Biblia. Así que bienvenidos y bienvenidas. Esto es la guía familiar. Bienvenidos una vez más a la guía familiar aquí en el IMTV. Está con nosotros el pastor Eric Lazo para poder tocar el tema correspondiente a esta semana. Hermano, bienvenido. Gracias, hermano Isaías, es un privilegio acompañarles y un saludo a todos los que ven o escuchan. Muy bien, tenemos un nuevo tema. ¿Cuál es el tema que tenemos y qué base bíblica tiene? El tema es una frase que escuchamos bastante en las iglesias y es la paga del pecado. Y se basa siempre en el libro de Génesis, que hemos estado estudiando las últimas semanas, pero ahora solo son los versículos del capítulo número 3, desde el versículo número 8 hasta el versículo 19. Es una lectura un poco más extensa a lo que estamos acostumbrados, pero es necesaria para ilustrar bien ese tema de la paga del pecado. Muy bien, entonces nos quedamos con la lectura de Génesis capítulo 3, del 8 al 19. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios: ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará.
Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Estaba leyendo la verdad central y es muy fuerte. Sí, en realidad solo añade un poquito al tema. La paga del pecado y se le añade es muerte. Y esa palabra es muy fuerte para el ser humano, Sí. porque significa muchas cosas, ¿verdad? La muerte. Entonces esa es la verdad central, que la paga del pecado es muerte para el ser humano. Uno ve en este pecado de la desobediencia las consecuencias de Eva y Adán. Y al referirse a muerte, porque Dios mismo les dice a ellos: el día que coman morirán. Uno podría imaginarse que iban a morir de inmediato, o sea, iban a caer allí. Pero ¿qué significa la muerte en ese contexto o en el contexto general? Sí, lo primero es que la muerte debe verse como una consecuencia. O sea, vimos el propósito, vimos la caída, pero esta caída trae consecuencias. Y la consecuencia de esa caída es la muerte. Entonces, no era una muerte inmediata, como usted lo dice, pero sí algo inevitable, algo que ya no iba a poder cambiarse, alterarse, modificarse, sino que ya era una sentencia. Y por lo tanto, iban a experimentar algo para lo cual ellos no habían sido diseñados, porque el ser humano no había sido diseñado para experimentar muerte, pero ahora, a consecuencia de su desobediencia, ellos van a experimentarla. Entonces ellos tienen que asimilar primero que eso viene de una forma inevitable. Hay otra palabra que llama la atención en todo esto y es pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, hay diferentes conceptos que podemos tener los seres humanos. En el lenguaje bíblico, el pecado es errar el blanco. O sea que si yo me dirijo hacia una dirección, modifico esa dirección y voy hacia el lado opuesto. Pero también, si vemos desde la perspectiva moral, cada sociedad tiene como una idea de qué es el pecado. Para algunos es una lista de cosas, de ciertas acciones malas, pensamientos malos, pero en esos conceptos de sociología o de las sociedades es relativo. Siempre es relativo a lo que la comunidad cree que es malo. En cambio, en el lenguaje bíblico es todo aquello que Dios no aprueba, todo aquello que Dios no está de acuerdo. Y por eso, como usted bien hacía referencia a la semana anterior, ya Dios les había dicho: de ese árbol, no. De todos los demás, sí, pero de este no. Entonces, cuando ese no de Dios yo no lo tomo en cuenta, entonces estamos entendiendo que es una práctica de pecado. Muy bien. Ese pecado trajo la muerte y esa muerte pasó a todos los hombres. Hay un versículo que literalmente dice eso. ¿Cómo entender eso? Eso que se traslada a todo el ser humano. Sí, es importante recordar que estamos hablando de los dos primeros seres humanos, de Adán y Eva, y por ser los dos primeros seres humanos, representan a la humanidad completa. Y ellos tenían todos los beneficios por los cuales Dios los había diseñado y por los cuales Dios los había creado. Entonces, esos beneficios ahora ellos los van a comenzar a perder. En la guía se le llama rompimientos. Venimos de un tema primero que vimos donde hay un mundo ideal. Todo está bien, todo está bonito, pero ahora ese mundo ideal se tiene que comenzar a romper. ¿Y qué se va a romper? La comunión
con Dios, la comunión con el prójimo, la comunión con la creación y la comunión consigo mismo. Entonces, el pecado viene como un efecto dominó a afectar todo. Entonces, ¿por qué toda la raza humana? Porque en Adán todos estamos representados, en Eva todos estamos representados. Entonces es una acción que nos representa a nosotros y por lo tanto es algo que nos afecta o nos afectó en este caso a todos nosotros. Quizá uno pudiera comprobar eso con aquello de que a uno le es más fácil hacer lo malo. No sé, porque la naturaleza humana es como así, como más propensa al mal. Ahora bien, ¿qué más afectó? ¿Afectó la naturaleza? ¿Afectó los animales? ¿Qué afectación tuvo, digamos, en el universo conocido del ser humano? Sí, lo primero es que todo lo que existía iba a cambiar. Como dijimos, no era de inmediato, la muerte no era de inmediato, también estas consecuencias no iban a ser del todo inmediatas. Más adelante podemos leer de que tienen que ser expulsados del huerto del Edén. O sea, hasta ahí lo ven en distancia. Pero este elemento de la afectación que ellos están teniendo va a romper la salud, va a romper las relaciones entre seres humanos, el matrimonio, entre el prójimo, va a afectar la naturaleza, va a afectar la relación con Dios, que es lo más importante. En los textos que leímos, que escuchamos, se menciona, por ejemplo, que el ser humano comienza a tener miedo. O sea, no estaba diseñado para tener miedo, pero ahora lo comienza a tener. Comienza a tener vergüenza por estar desnudo, algo que no estaba diseñado para tener vergüenza. Entonces comienza a perder facultades diferentes a las cuales fue diseñado. Entonces, el ser humano, la relación con Dios, con otro ser humano, el matrimonio, se ve afectado, la naturaleza, la creación de Dios se ve afectada y la vida misma, que es el regalo más grande que el ser humano tiene, lo va a perder al final del tiempo. Llama la atención cómo en la lectura encontramos también que ellos empiezan como a echarse la culpa. O sea, nadie quiere tener su responsabilidad. ¿Y eso es así hasta el día de hoy en el ser humano? Sí, es normal, porque nos cuesta aceptar nuestros errores. Nos cuesta aceptar cuando nos hemos equivocado. Y eso es lo que debía hacer tanto Adán como Eva, pero no lo hicieron. De hecho, Adán ni siquiera le contesta la pregunta a Dios, porque Dios le hace una pregunta. Y él de inmediato le echa la culpa a la mujer que tú me diste. O sea, está quitándose toda la responsabilidad. Y entonces cuando le pregunta a Eva, de inmediato la traslada a la serpiente. Entonces el ser humano tiene esa tendencia a no reconocer sus fallos, a no reconocer sus errores y paradójicamente el no reconocer los fallos me distancia de una recuperación, me distancia de una restauración. Y lo que me acerca es a obtener más consecuencias negativas de lo que yo ya hice. Eso lo podemos aplicar fácilmente hoy día, ¿verdad? Porque así nos sucede a nosotros, creo. No aceptamos a veces nuestra responsabilidad y eso como que nos acarrea más consecuencias. En este texto también podemos ver como una luz de esperanza. Cuando le menciona el Señor a Eva acerca de su simiente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Sí, aquí está ejemplificando la Escritura que hay una lucha que no va a terminar entre el ser humano y la maldad.
como ya practicó el pecado, ahora va a ser una lucha constante entre el ser humano que ha pecado y el mal que lo va a perseguir. Y precisamente la mayoría de cosas que Dios les dice son como sentencias. Esta es tu cosecha, ¿verdad? Por haber fallado, esta es tu cosecha. Sin embargo, entre ese elemento tan oscuro, tan lleno de dificultad, se deja ver un rayo de esperanza. Hay un salmo también que menciona eso, que aunque el ser humano es malo, Dios no lo diseñó para eso. Entonces, ¿qué está dejando entrever? De que en esa disputa entre la simiente de la mujer y la serpiente, habrá una lucha tal de que la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, va a ser herida, pero a la vez esta simiente de la mujer va a destruir, va a derrotar a la serpiente. Entonces ahí está hablando de cómo en las generaciones iba a nacer una generación representada por el Señor Jesucristo, que iba a ser herido, pero que la herida no lo iba a destruir, como fue en el caso del ser humano, sino que él iba a tener todavía el dominio y la autoridad para poder destruir al mal. Es la muerte que Jesús tiene en la cruz del Calvario y que a través de esa muerte Él vence el pecado, vence al mal, en este caso ejemplificado por la serpiente, y ahora el ser humano puede reconstruirse. Todas esas cosas que dijimos antes que perdió, ahora puede ser restaurado, que es un emblema muy importante de nuestra misión. Reconciliar al hombre con Dios. Entonces el hombre puede volver a restaurarse por ese elemento de la simiente que aquí se menciona en el capítulo número 3 de Génesis. El pecado, ¿cómo tener conciencia? ¿Cómo alguien llega a darse cuenta de estoy pecando? Porque muchas personas vemos que hacen lo malo, nosotros mismos lo hemos hecho. ¿Cómo se llega a tener conciencia de pecado? Porque normalmente eso no sucede, digamos. Sí, depende de cada ser humano. Porque acá, como mencionamos, restricción solo había una, y era no coman específicamente de ese árbol. El mundo ha venido cambiando, las generaciones han venido cambiando, y hay personas que se les enseña ciertos aspectos, valores éticos, morales, del Evangelio mismo, que desde pequeños van adquiriendo el no mentir, el no robar, el no matar, el obedecer a los padres, el honrar a Dios. O sea, son elementos que se van adquiriendo desde la niñez. A veces por la familia, a veces por el contexto eclesiástico, a veces por la misma sociedad. Pero también hay otro grupo de seres humanos que no son expuestos a ese tipo de, digámoslo así, de condicionantes o de aclaraciones morales. Entonces, una persona al que no se le restringe, al que no se le enseña que mentir es malo, que deshonrar a Dios es malo, entonces esta persona va teniendo una conciencia distinta. Entonces, cuando vamos avanzando en la vida, hay personas, como la misma Escritura dice, que tienen ya cauterizada su conciencia, y es que ya no les recrimina el hacer el mal. Su mente, sus sentimientos ya no les recrimina el hacer el mal. Y hay otro grupo de personas que sí, cuando hacen el mal, hay una conciencia aún viva que les recrimina. Entonces creo que en esos dos extremos que he mencionado, podemos deducir muy claramente de que hay seres humanos que fallarle a Dios lo hacen de una forma muy natural. Y hay seres humanos que no. Pero la capacidad de hacer el mal está en
toda la raza humana. Entonces, aún aquellos que han sido formados bajo ese temor que mencioné, tenemos la capacidad de hacer todo el mal de una persona que no fue formada con el temor de Dios. Entonces, esa es la consecuencia, esa es la paga de este pecado, y es que siempre tenemos la capacidad de hacer mucho mal. Interesante. Uno, ahora con eso de las series, ¿verdad? Se da cuenta de casos de personas que parecían totalmente normales y terminan haciendo unas atrocidades tremendas. Ahora bien, regresando a esto del estudio, del desarrollo, regresando a los puntos, hablamos de ese rompimiento que hubo, ¿verdad? Y uno de los elementos o de los rompimientos es la muerte física que sucedió en el ser humano, o que se iba a dar en el ser humano, como usted lo mencionaba al principio, ¿verdad? Y sentencias como, por ejemplo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, el trabajo es maldición, es bendición, porque en la célula pueden llegar a preguntar eso. Mire, yo leí eso, pero ¿qué se puede decir en ese caso? Sí, la muerte física es como la consecuencia mayor, porque la relación con Dios se pierde, la relación con Eva, ¿verdad? Ya comienza a pelear, entonces con el prójimo se pierde, con la creación misma, maldita será la tierra por tu desobediencia. Pero ahora, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces ahí ya está hablando de esa muerte física. Tú mismo te vistes quebrantado por desobedecer. Entonces la muerte física viene a ser una consecuencia. Pero el esfuerzo humano del trabajo, por ejemplo, con el sudor de la frente, de que va a comer hierbas, dice, silvestres, ahí está hablando de lo que era el modo de vida que se tenía en ese tiempo. Habían prácticamente dos modos de vivir. Un modo de vivir era la recolección, o sea, están los frutos y yo los recolecto y como de ellos. Entonces dice, ahora son silvestres la hierba, ya no lo va a ser tan fácil para que tú, porque van a haber espinos que te van a impedir que tú tengas el alimento. Y le dice, pero la otra forma de vida es el trabajo, en el sentido del pan. Ahí ya se menciona el pan, sí. Con el sudor de tu frente vas a obtener el pan de cada día. Entonces, ese solo está hablando de una consecuencia de toda la manera de vivir que tenían en el huerto y que ahora es una manera de vivir que va a cambiar. Pero el trabajo no es la consecuencia del pecado. De hecho, en capítulos anteriores podemos ver que al ser humano ya se le habían asignado tareas. Él estaba encargado, era el responsable. Creo que en el primer tema, si no estoy mal, se mencionó el texto bíblico de sojuzguen la tierra, administran, sean buenos mayordomos de ella. Y el mayordomo tiene que cuidar, tiene que trabajar, el ponerle nombre a los animales, el estar al cuidado del huerto. Todo eso es un trabajo. Me recuerdo que hace poco, en uno de los editoriales del pastor Mario Vega, se menciona ese elemento. Uh-huh. Exacto, entonces el trabajo no es una consecuencia, una maldición. Ya el ser humano estaba diseñado para trabajar. Lo que ha cambiado es su entorno. Lo que ha cambiado son las condiciones. Ya con Dios su entorno cambió. Con Eva su entorno cambió. Con la naturaleza su entorno cambió. Con el trabajo también su entorno va a cambiar. Entonces, no es una maldición el trabajo, pero sí el cambio, el esfuerzo iba a incrementarse, como en el caso de la mujer, que no estaba diseñada para que tuviera dolores cuando nacieran sus hijos. Pero dice, ahora multiplicaré, o sea, tu dolor será más grande cuando des a luz. No estaba diseñada para tener muchos dolores, pero hoy te los multiplicaré. Entonces, todo el entorno comienza a cambiar. Muy bien, ya para ir concluyendo, ¿cómo podemos entonces cerrar este tema? Bueno, a pesar de que es un tema fuerte, como decíamos al principio, porque habla de algo que el ser humano no quiere, y es
la muerte, al final ilustra una gran verdad para todos los seres humanos. Y es que todos los seres humanos nos equivocamos. Todos los seres humanos fallamos. Y aunque a veces en un tema como este podemos tomar la misma actitud de Adán, de decir, es que Adán y Eva, por ellos estamos como estamos, es hacer lo mismo que ellos, y es trasladarle la culpa a otros. En realidad lo que tenemos es que vernos hacia adentro internamente y darnos cuenta que a veces hay pensamientos desagradables que tenemos, hay sentimientos desagradables, hay acciones desagradables. Y entonces, en realidad nuestra comunión con Dios no es buena. Pero si llegamos a esa conclusión de manera personal, es donde hay esperanza, porque no estamos haciendo lo mismo que Adán y Eva. No le estamos culpabilizando a otros, sino que estamos reconociendo que hay cosas que no caminan bien. Entonces, si hacemos eso, la paga del pecado, que es muerte, como la verdad central lo dice, esa conciencia de arrepentimiento nos hará ver una alternativa. Y la alternativa es la muerte de Jesús, que Él ya vino, ya murió, ya resucitó, y a través de ese sacrificio podemos ser perdonados, al arrepentirnos y reconocer nuestro mal. Entonces creo que de esa forma podemos entender que todo lo negativo hay algo positivo que sacarle si nos centramos en Dios y nos centramos en lo que somos de verdad. Qué bueno que este tema es bien propicio para poder hacer el llamado en la célula, ¿verdad? Porque hay personas que buscan esperanza en el Señor, ¿verdad? Que necesitan comprender dónde encontrar la esperanza, dónde hallarla. Y el tema pues se presta para eso, ¿verdad? Porque sí tenemos un tema fuerte, como decíamos, pero está la luz, está la esperanza ahí también. Así que, hermana lideresa, hermano líder, no deje de hacer el llamado ahí en su célula. Muchas personas pueden venir al Señor esta semana. Antes de concluir con el estudio, vamos a quedarnos entonces con un hermano que tiene algo que decirnos respecto a una vivencia que ha tenido en las células. Dios les bendiga, hermanos líderes, hermanos supervisores. En esta ocasión es un privilegio poder dirigirme a ustedes para poder motivarles, animarles a que podamos retomar esa labor evangelística en las diferentes células que nosotros atendemos semana a semana. Recuerdo un caso bien puntual ejerciendo ese privilegio de líder en el cual Dios me permitió poder abordar a un joven que corría un riesgo de su vida, el cual él había presenciado un homicidio, por lo cual él corría riesgo su vida. Pero Dios nos permitió poder acercarnos a Él, poderlo evangelizar, poderlo tratar. Se bautizó, se capacitó como líder, ahora le está sirviendo al Señor como líder. Y por eso es importante que nosotros realicemos, retomemos esta labor, porque es la labor que Cristo nos encomendó, como lo es ir en busca del perdido, del necesitado. Adelante, hagámoslo con pasión y temblor, sabiendo que es para la obra del Señor. Adelante, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga nuevamente, hermanos y hermanas, que cada semana están sirviendo a Dios, a las personas en el sistema celular, en las diferentes ciudades y países del mundo. Creo que esta semana tenemos una excelente oportunidad de invitar a las personas y que lo hagamos sin ninguna restricción, ya que el tema está orientado a aquellas personas que le fallan a Dios. Y sabemos que las personas que le fallamos a Dios somos todos, y por lo tanto todos necesitamos ser ayudados. Recuerdo una ocasión cuando aún era líder, que estábamos realizando una célula de jóvenes y en medio de esa célula comenzamos a escuchar gritos. Y era un hombre que estaba completamente alcoholizado. Y así alcoholizado tocó las puertas de la casa y dijo: yo quiero escuchar la palabra de Dios. Todos nos quedamos inmóviles. Sin embargo, la anfitriona con mucho amor abrió su puerta, lo abrazó
le puso una silla y le dijo, puede escuchar la palabra de Dios. Y eso me recordó precisamente en la reflexión de esta semana, porque todas las personas que nosotros a veces vemos como muy lejos de Dios, son las personas que a veces se acercan si les mostramos el amor que hemos recibido de parte de Él. Así es que invitemos la mayor cantidad de amigos, de vecinos, de familiares, y no tengamos peros en creer que están muy lejos de Dios, porque las personas que están lejos de Dios es a las que Él nos ha llamado a alcanzar. Así es que adelante, hermanos, fuerzas en el Señor. Dios les bendiga. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.